tratarse justamente de escuchar el significante que lo anuncia y decir, vaya usted a tratarse, o vaya a hacerse ver esto. En vez de decir, sí, debe ser familiar, ese dolor, ¿qué hace usted con el dolor? Y ese tipo de tonterías. Digo tonterías, más allá de que se siga hablando de eso, ¿no es cierto? Y más allá de que se siga trabajando. Entonces, la estructura de la relación con el lenguaje es lo que nos une. Porque es cierto que el psicoanálisis, con respecto a lo que podemos decir esta unidad, porque Tato plantea un problema muy serio. Tato plantea que por un lado habría un efecto que podemos ligar a la magia, a la determinación mágica de un libro, y por otro lado lo ligamos a la religión. Él plantea dos cosas diferentes, se unen en el dos corrientes del pensamiento y de la práctica humana. La magia, este efecto que nosotros vemos como efecto mágico, y la religión en tanto sostenido por un corpus doctrinario. En ese sentido hay una verdad que yo llamo la verdad total, y la magia, fíjense ustedes, no tiene que soportarse ninguna prueba de lo que hace, la prueba es lo que hace. No sé si se entiende, la prueba está en lo que hace. Es decir, si uno le pregunta a Mabalao, como yo le preguntaba a Tato, ¿cómo hace lo que hace? ¿Qué sé yo, compadre? Lo hago. Tomo eso y lo hago. No hay una relación con el psicoanálisis en tanto usted puede saber todo lo que le pasa y no modificar un ápice. No vemos perfectamente sujetos que saben todo lo que les pasa y no modifican absolutamente nada. Entonces el psicoanálisis no es un saber hacer con eso. Saber hacer con eso. Y en ese sentido, si bien no es una causa eficiente, no busca eso, sí hay un saber hacer. ¿En qué? En lo segundo de diferencia, pero también de riqueza de nuestro diálogo, que para el psicoanálisis no es verdad total, toda verdad parcial. Y esa verdad parcial alumbra un problema, que no puede haber una cura total del sujeto. El sujeto no puede estar integrado totalmente, que es lo que, de alguna forma, pasa que yo con Tato, no es que yo traduzca, sino que entiendo el concepto cuando él dice el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Yo ahora se me da la gana. Claro. Yo ahora se me da la gana. Claro. Por ello puedo decidir al sujeto de hablarme y él hace lo que se le da la gana. ¿Qué quiere decir hacer la gana? Algo irreductible. Algo irreductible es en lo que estoy enredado permanentemente. La tensión entre esto y aquello, ¿no es cierto? Entre la sublimación de lo que sufro y el sufrimiento mismo. Y el psicoanálisis apunta a un equilibrio, podemos decir, pero no remite en absoluto a que eso que me tensiona, podríamos decir, de alguna forma como elemento de lo que me llevó a la situación, queda totalmente, yo ahora soy un ser curado, y ando por la vida, de blanco, y qué sé cuánto, ¿no es cierto? Es decir, no, estoy tironeado, enredado, entre podríamos decir, mi agresión, mi agresividad, mi odio, mi bronca, mi decepción, y por otro lado, todo lo que significa lo que llamamos el campo de la sublimación. Entonces, este es el primer ejemplo de curación que podría presentar un psicoanalista, que tiene una detectación muy rápida, podemos decir, muy elemental, de un mal posible. Esto es un elemento de cuenta del psicoanálisis cuando hablamos de la cura analítica, porque en la palabra se transmite elementos del cuerpo, porque el sujeto siempre aproxima algo de la imagen del cuerpo, porque el sujeto siempre pone en juego algo de la imagen del cuerpo. Y lo segundo ya es una cosa más del camino del lenguaje, que es en el caso de una mujer que viene a consultar, voy a hacer mi pinito de curación también yo. Una mujer que viene a consultar por una angustia masiva, podemos decir, que la paraliza, y en su trabajo de análisis recuerda, ¿no es cierto? Recuerda que su madre siempre le hablaba de que cuando una vez entró a la niña, cuando una vez la madre entró al baño y estaba el padre, el abuelo de ella, el padre del marido, y ella dice, perdón, era una beata, una señora religiosa, este hombre que estaba en la bañadera desnudo dice, por mí no hay ningún problema. ¿De qué padece la madre de esta paciente? De una neurosis obsesiva, especialmente sobre los baños. ¿Cierto? Y uno dice, bueno, pero todo esto es locura, todo esto es magia. Y claro, la magia del lenguaje, ya no estamos más cerca, ya no sabemos si Falo leyó, que yo. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué esta mujer tiene angustia? Porque hay muchos elementos de la realidad que la aceptan, la acercan, digamos, o aceptan lo que la madre insistía. Entonces ya aparece la sociedad, la madre dice, el abuelo
el abuelo en realidad me invitó a estar en el baño con él, ya se sabe, el baño es un lugar, ¿sí? Me parece que la abuela estaba enamorada de su hijo, empieza a usar frases permanentes que remiten a ¿qué? A la escena del incesto. ¿Qué quiere decir el incesto? Que no hay límite. Que no hay límite para las situaciones incestuosas. Quiere decir que si hay incesto, se puede tener relaciones sexuales con el padre, con el hermano, con el tío, o sea, toda la situación que podemos llamar profundamente desagradable para el sujeto, ¿no es cierto?, cuando lo piensa, pero que la estructura inconsciente, y el inconsciente no es ni una profundidad, está en el lenguaje, aparece como perfectamente el sujeto está masivamente angustiando y porque no puede encontrar la representación significante de eso que padece, a saber, una presentación demasiado cercana del incesto. Y no conviene burlarse del incesto, ¿eh? No conviene burlarse del incesto porque la realidad psíquica para Lacan todavía sigue siendo el incesto. Entonces, digamos, este tipo de cuestiones de las que se ocupa, como dijo Tato, podríamos decir este tipo de cuestiones de las que se ocupa, aparentemente nos alejan mucho de la práctica. Pero ¿qué nos une? Nos une una noción de que hay que soportar, podríamos decir, y esta es la noción que creo que Tato me ha transmitido a mí con mucha claridad, el mal del mundo. Que son dos prácticas que soportan lo inmundo. Es decir, que si uno no está dispuesto a soportar, no el mundo que sale, el psicólogo que alegra a la gente, porque una cosa es que después de que el babalao, digamos, habla y orienta, impulsa al sujeto, ¿no es cierto?, a encontrarse a partir de esa verdad con un nuevo estado, podríamos decir, pero lo cierto es que acepta hacerse cargo de lo que no anda, de eso que no anda, ¿cierto? Y el psicoanálisis exactamente acepta que la tragedia, el siniestro, el dolor, el desamor están en el sujeto presentes, bajo el modo de una inermidad primera, de un mundo primero en el que habitó. Y esto es también lo que creo que nos emparenta en la práctica, ¿no es cierto? Por más que cada uno tiene su máquina de trabajo y su opinión. Pero yo quiero mostrarle que este diálogo no es un diálogo que aparece como una curiosidad antropológica, sino que es un diálogo vivo, ¿no es cierto? Para mí, el que tengo tantos millones es un diálogo vivo, porque es el diálogo que mantengo, porque hay dos posibilidades. O se habla con los dioses, o se habla con los dioses oscuros. Porque es muy difícil desde el punto de vista que Lacan dice, efectivamente, Dios es inconsciente. ¿Qué quiere decir Dios inconsciente? Hay algo, el lenguaje mismo y su deriva, que le pone nombre a las cosas. ¿Quién es el que pone los nombres a las cosas? Hay cosas que tomo los nombres, pero después con esos nombres debo inventar para mi vida. Si es que tengo algo que llamo una vida, debo inventar algo. Inventarme un amor, una pasión, inventarme un sentimiento, inventarme una compañía, inventarme una alegría, en fin, lo que cada uno inventó en su vida. Y sobre este fondo, digamos, que me parece que se establece la cuestión de la posibilidad de un diálogo. Porque la pregunta de Manuel, ¿no es cierto?, ¿qué hace que eso sea exacto? Me parece muy importante. Lo que sí, quiero que usted siga contando algún... ¿Es una otra historia? Sí. Reciente. Una mujer, 50 años, médico, pediatra. Cuando va a verme está ingresada en un hospital en La Habana porque, por los síntomas que tiene, los médicos están convencidos que tiene un cáncer en alguna parte. Durante un mes intentan localizar el cáncer no aparece. Hacen pruebas medievales y la mandan a la casa, que ha perdido mucho peso, fiebre permanente, con el número de teléfono del hospital, que ante un nuevo síntoma inmediatamente llame al hospital para ir a buscarla en una ambulancia e ingresarla nuevamente. Pero como no parecía más síntomas, que estuviera ingresada en su casa. Jamás la mujer había estado en una consulta en un corredor de disparo. Una hermana suya, ahijada mía,
y es quien la lleva a casa. Ella esperaba encontrar no sé qué. Consultamos a su orilla a través de IFA. IFA dice: no tiene nada, que no está enferma esta mujer, pero que tienes miedo. E indica unas obras que hay que hacer. Una obra sencilla, era una suerte de un esbozo, tendría que explicarle de qué se trata, con un huevo de gallina, y yo puse de mi cosecha, sin contradecir por supuesto IFA ni el otro revelado, alguna que otra obra más, tratando de influir más psicológicamente en la mujer que de otra manera. Se va de casa, días después me llama por teléfono, dice que alguien le ha recomendado y le ha dado la posibilidad de ingresar en el IPK, que es el Instituto de Medicina Tropical. Allí la ingresaron, vino a verme antes de ir al instituto, consultamos nuevamente a IFA indicó otra obra que había que hacer, que era de limpieza con un huevo, y este huevo después debía arrojarlo en la esquina izquierda del hospital. Esto tiene un sentido, un significado. Esta mujer me dijo que a ella le daba vergüenza arrojar el huevo en la esquina, llegar al hospital y arrojar un huevo. Digo, bueno, si te da vergüenza, imagínate tú, ¿qué prefieres? ¿La enfermedad o resolver el problema? Y fue y rompió su huevo. En el IPK, después de varios días de ingreso, prueba, puso que un pase, 2 semanas de examen. Detectaron que ella había padecido una enfermedad, de la cual todavía tenía unas secuelas, y que lo único que tenía que hacer era alimentarse lo mejor posible y descansar. Un ejemplo reciente. Mi familia me dio miedo. No sé cómo que interpretará esto. Yo les cuento mi experiencia, ¿no? Más casos. Enfermedades, es mucha. Yo le soy sincero, compadre. Mi FA es un mecanismo, es una herramienta, es un proceder para los problemas concretos de la persona humana. En los años que yo, casi que yo estoy ejerciendo este sacerdocio, a mí no veo verme nadie nunca porque está angustiado. Algo muy concreto. Pues está enfermo, o vamos a botar el trabajo, o quiere viajar, o quiere irse del país, o quiere no sé qué. Pero siempre vemos muy concretos, muy específicos de la cotidianidad. Además esos problemas trascendentes, profundos de la angustia, eso no. Hay incluso que dice, las cosas me están saliendo mal. Hay un reggaetón que se canta, daba de moda, dice: padrino, quítame esta sal de encima, ¿no? Quítame la salación. Voy al babalao que me quite la sal, que me quite la salación. Pero hay que quitar la salación. Y hay que quitar la... Les recuerdo lo que yo les decía cuando veníamos para acá. Mi padrino de IFA era un obrero portuario, el hombre que me inició en IFA. Ibrahim Covarrubio lo prepara. Que trabajaba 8 horas todos los días en el puerto de La Habana y después ejercía el sacerdocio. Y entre otras muchas enseñanzas que él me legó, él me dijo: de mi casa no se va nadie que no esté convencido de que la vida vale la pena de ser vivida. Yo podía estar 5 minutos con un, digamos, paciente, 4 horas. Voy a contar una historia interesante con psicólogos y psiquiatras que fueron a consultarlo porque querían escribir una ponencia con un evento científico que había en La Habana y querían tener un contacto con un babalao. Más o menos conocer de qué se trata, cómo opera, qué es esto, ¿no? Después debatir en un ámbito de especialistas, de científicos. Y la primera que entró fue la jefa del servicio de psiquiatría de este hospital. Y se demoraba una hora. Una puerta, el marido nos había llevado en el coche y después nos iba a recoger. Y dijo: fulano no ha ido. Y yo: no, cuando llegue, bueno, dije que entre. Y aquello que se iba a ser una, digamos, contacto para un conocimiento, si quiere, elemental de cómo funciona un babalao, para ella, su trabajo, se convirtió en una consulta para ella de su propia vida. Él le dijo: vamos a consultar IFA para ti, para
para que vea cómo es esto, ¿no? Yo no sé qué fue lo que pasó, porque yo no entré al cuarto, yo estaba con él, las consultas son muy privadas, ¿no? Después entró otra joven, psicóloga, y cuando salió, no mucho tiempo después, se demoró menos, salió con un papelito que él le había dado, me dijo dónde podía conseguir determinadas hierbas y dos palomas que había que certificar, de acuerdo con lo que el FAR había dicho. O sea que quienes fueron a ver a un babalao como, digamos, material de estudio para una posterior debate en un evento científico, pues quedaron atrapados en el mensaje del FAR respecto de sus propias vidas. Había un trabajador social también, gay, que entró, también salió con su papelito, y ahí no creo, probablemente hicieron la ponencia, no sé, y me pidieron que yo lo llevara a ver a Coba, y yo lo hice con mucho gusto, pero lo que sé es que todos hicieron obras, no salieron de ahí. Es una experiencia que les cuento. Permítame, entonces. Hay una cosa que usted dice, a mí no me vino a ver nadie. Por angustia. Por angustia. Y si a un psicoanalista se va, ¿no? Porque un sujeto puede ir a un analista por síntomas. Me pasa esto, me pasa lo otro, no puedo trabajar, no puedo salir, no puedo enamorarme, que sería por una pareja, no puedo hace rato, que sé yo, ¿no? Y es verdad que usted dice, bueno, no olvidemos que para que eso funcione, aparte lo más barato tiene que poner algo a decir. Bueno, no, hombre, coño, lo importante es poner el deseo. Si el babalao no tiene el deseo, bueno, Cuando usted dice deseo, mi compadre me disculpa. ¿Qué quiero decir? Sí, para usted el amor, deseo... el amor que usted le pone, saquemos la voluntad de servicio. La voluntad de servicio, exactamente, ¿no? Porque puede ser, ¿no es cierto? Sí, puede ser que la voluntad de servicio y además el trabajo de lectura para comprender y para interpretar el fato. Bueno, entonces, por un lado está eso, por un lado la voluntad de servicio. Entonces viene algo. Ahora bien, ¿qué dice una doctrina analítica? Dice, mire, usted no necesita para trabajar ni para buscar trabajo. Ni usted no necesita para buscar pareja. Ni usted no necesita, eso dice el psicoanálisis. Yo no digo que eso malo. Y mientras tanto, búsquese. Mientras trabaja un tema, no busque. Un babalao. Yo no voy a discutir eso, lo discuto. Usted sabe que yo no. Ahora, el tema es el tipo de la causa. Si la causa, digamos, es lograr la resolución del problema, o es que el sujeto de la operación por eso digo que, digamos, que con todo respeto, que no es un problema de malo estar bien, sino al contrario, que usted trabaja, usted como babalao, ¿no? Usted con la causa eficiente, eso debe resultar así. El analista trabaja con la causa conjetural que ha de advenir. No es eso lo que le sucede. Lo que le sucede lo puede resolver solo. No lo necesita nosotros. Y de hecho lo resuelve solo. Lo resuelve porque ha adquirido el símbolo necesario para resolverlo. No resuelve porque ha adquirido el aparato, los elementos que lo determinaban en su no poder, que quizá no era trabajar, sino que trabajar significaba, jugando con el lenguaje, rebajarse. Yo digo un ejemplito simple pero válido. Es decir, ese tipo de cuestiones que hacen a la estructura que el sujeto, porque la decisión que el psicoanálisis ha tomado, la diferencia, y por eso a mí me admira el directo que yo estoy profundamente, a mí me emociona IFA. A mí me emociona IFA porque yo veo en IFA la resurrección del primer diálogo del hombre con la naturaleza. Usted sabe que ahora han encontrado, por ejemplo, están investigando científicamente la alianza de los perros salvajes, de los lobos con los hombres, enfrentando a los perros salvajes en la prehistoria. Esto es alucinante, combates. Entonces uno dice, bueno, pero esto es que la película Tron, en 3D. No, la historia del hombre, por ejemplo, es la época en que el hombre podía conversar con el animal, hecho que sucede ahora en todas las señoras que pasan con su perrito y le hablan, y el perro le contesta con un movimiento. Es decir, que efectivamente la ciencia va anulando las capacidades perceptivas del hombre, la capacidad de su relación
con el misterio y con la magia, y es, digamos, la corriente como despreciada, digamos, por el saber científico-técnico, ¿no es cierto?, que trata de arrinconar permanentemente el tipo de disciplina que propone usted, que es la disciplina que recupera la primera relación del hombre con la naturaleza y con la sabiduría, por ejemplo, así para decirlo claro, ¿no es cierto?, y con la estructura, sobre todo, del milagro, porque todo lo que usted habla es la estructura del milagro. Claro, la estructura del milagro, y Fa dice que va a suceder esto, y esto sucede, es hágase la luz, ¿qué luz? Hágase la luz y se hace la luz. Si la estructura misma de la producción, ¿no es cierto? Entonces, el psicoanálisis tiene la vertiente científica que trabaja, ahí está la diferencia que tenemos. Nosotros tenemos un lugar donde nuestra pata cojea, pero también nos obliga a una pregunta. Cuando entra un sujeto, esto lo dice Lacan, cojeando de la pata derecha, preguntamos enseguida, ¿por qué no cojea de la izquierda? ¿No es cierto? Es decir, cosa que un babalao jamás preguntaría porque no le compete a su disciplina y a su modo de hacer las cosas. Pero esto, es decir, el hecho de que el síntoma, digamos, en el sujeto esconde en el sentido metafórico de esconder, ¿no?, una verdad. Esta verdad debe ser, si usted quiere, revelada, pero no va a ser revelada por otra cosa, por el discurso concreto del paciente en su devenir de lenguaje. Esta es la cuestión, ¿no es cierto? Por otra parte, hay una economía temporal. Usted trabaja en una economía temporal diferente a la economía temporal del análisis. ¿Se entiende lo que digo, verdad? Porque usted tiene una consulta, una consulta, y usted en una consulta resuelve cosas que el análisis necesita mucho tiempo de escucha y de trabajo para poder arribar a ese punto donde el sujeto descubre en qué está enredado. Pero compadre, una pregunta. Sí. Si es muy poco probable que una persona humana, una pobre personita humana, vaya a consultar a un psicoanalista porque tiene dos alternativas de trabajo y no sabe cuál es la mejor. O porque no tiene trabajo y necesita un trabajo. Se equivoca. Al babalao. No, se equivoca, compadre. A un psicoanalista de Granada, justamente, le llama a una mujer y le dice, es psicólogo, y me ofrecieron un trabajo como presentadora del Jaguar, de un auto, de una feria de autos, que yo después tengo que presentar un auto, que yo me pagan bien, que yo, y al mismo tiempo un centro psicológico. Y le preguntan al analista, ¿qué hago? Todo canta que el analista tiene que decir, si usted es psicólogo, es lógico que agarre el centro psicológico, le va a hacer que el Jaguar. Bueno, pero el Jaguar es plata para hoy, por el centro psicológico, que trabajan mucho tiempo, además estoy seguro que me pagan bien. Argumento, no importa, no le voy a decir cuál es la decisión del asunto, pero no acuerdo. Pero no es verdad. No es verdad, también al psicoanalista le plantean cosas así, muchas veces le plantean cosas así, como ¿qué hago con esto? ¿Y cómo responde ante eso? ¿Cómo responde? Pues responde bajo el modo de vamos a ver. Yo no puedo decirle a un paciente, vamos a ver. No, usted no. No puedo decirle, no, es por aquí. No, claro. Fa dice que por aquí, por esto, ¿entendiste? Claro, pero sí, comprendo. Bueno, pero yo lo consulto usted para eso, no voy a andar consultando una analista para lo que yo ando consultando. Yo lo que digo es que cuando usted consulta y Fa dice, si vas a andar por ahí, no vas a andar por el otro lado. Por ejemplo, no me estoy hablando de tontería, digo, si vas por ahí, no, El analista le preguntaría, bueno, pero a ver, ¿cómo orienta usted esto? ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Por qué? Porque justamente... Porque el analista, y ahí creo que hay una diferencia, el lenguaje, el sentido del lenguaje, está en lo que dice el paciente. Claro. Mientras que mi Fa está en lo que dice el babalao interpretando orilla al revés del Fa. Es un poco pasivo. Y lo corrijo un poco. Sí. Ni en lo que dice el paciente, ni en lo que dice el analizante, sino que no pronuncia el sujeto, que no ni uno ni otro en el camino del lenguaje. Hay un tercero. Y es alrededor de la escritura que ejerce el tercero. Yo le digo... ¿Pero quién habla? En gran parte, cuando usted le Fa, compadre, el sujeto es usted. Lo que pasa es que usted está en sujeto incluido en la naturaleza de Fa. Usted es el sujeto, que es el tercero que habla ahí. Usted habla y usted es el sujeto incluido en la naturaleza de Fa.
Usted representa al sujeto de IFA. IFA es un significante, está el otro significante que es el que escucha. Y usted es el sujeto incorporado a la naturaleza. Y esa es su función, usted es parte de la naturaleza de IFA. No es que usted, aparte de eso, está su ética que le permite cumplir su función de servicio, es decir, el ser el sujeto de la naturaleza de IFA, o usted es un, digamos, que yo conozco, avalado, que no vale más que sujeto de la cosa, son el excremento de la naturaleza de IFA, digamos así, ¿no es cierto? Es decir, entonces, y hasta ellos tienen algún acierto de vez en cuando, acabo de reconocerlo. Entonces, yo creo que esta es la estructura de diferencia, pero en ambos casos está el sujeto. Por eso IFA es necesario también. ¿Por qué es necesario IFA? Porque es un libro que dice que hay parte de un sujeto que todavía se juega a la naturaleza. Que todavía hay una naturaleza, no sé cómo decirlo bien, no me salen bien los términos, pero me queda claro, vamos a llamarlo lo sagrado, lo olvidado sagrado, ¿no es cierto? Se olvida que cuando uno se sienta en la función de analista, no es un aparato de agarrar al otro y retorcerle, digamos, para ajustarlo, es lo sagrado del lenguaje que se pone en juego, es el misterio del lenguaje lo que se pone en juego, es el poema que se pone en juego, es lo esencial del hombre, la llama del lenguaje, ¿no es cierto? Es lo que él va a habitar toda su vida en la deriva del lenguaje. Esto es lo que se pone en juego. No es que se pone en juego agarrar al otro en la cabeza y que... Sí, por supuesto que queremos ayudar. También hay una vocación de servicio. Pero sin esto, el psicoanálisis sería una disciplina más de la psicología, digamos, que tratan de ayudar, digamos, a ajustar al sujeto al sistema para que funcione así en un paciente. Me parece que esto es lo que puedo decir. Perdón. Bueno, ustedes están siendo testigos de los debates que ya se van sonando históricamente. Yo creo que ha sido, me parece, la mejor manera. Sí me gustaría agregar algo, creo que el tiempo lo veo que estaban hablando, creo que vamos a poder dialogar. En Cuba, se tienen visiones en Cuba, que es un país realmente bien atípico y difícil. Desde los últimos, digamos, 20 años, la práctica de IFA, llamemos así, las personas que se han aproximado a IFA buscando soluciones, yo la llamaría así, para los dificilísimos problemas que la cotidianidad significa para las personas humanas, pueden sumarse muchos, cada vez más, miles. Una vez van a La Habana, verán que una parte de la gente que camina por la calle, que va a esto, a lo otro, en su trajín diario de la vida cotidiana, ostentan la marca de IFA. Bien decir un padre que excremento hay IFA. No es difícil explotar el terror, explotar el miedo, el problema de la persona, aumentarlo incluso en aras del beneficio económico personal, ¿no? Eso ocurre con mucha frecuencia. Pero hay también otra vertiente, que no somos pocos tampoco, que creemos ciertamente que IFA puede hacer una contribución cierta, seria, para salvar este mundo roto, descompuesto en el que vivimos. Yo puedo asegurarles que, independientemente de lo que mi compadre José pueda haberme ayudado, como lo ha hecho, a comprender yo mismo mejor a IFA, desde ese conocimiento, de esa luz, de ese saber del que eres portador, quizás yo he logrado hacer alguna contribución desde mi saber al suyo, y este diálogo nos ha enriquecido a ambos. Creo que nos ha hecho mejores personas humanas, nos ha hecho lo más importante, nos ha hecho entrañables. Entonces, comienza el... Tato, yo quería hacerle una pregunta. No sé si uso términos un poco bastardos o pasados por
tal vez por mi formación, ¿no? y mis determinaciones, ¿no? Pero ¿qué distancia toma un babalao entre la verdad y el bien? La verdad Y el bien. entre el mal y el bien. Entre la verdad y el bien. Y el bien. No. No lo había planteado así. La verdad y el bien. Sí, a ver, me puedo explicar un poco, ¿no? Aparentemente, ustedes apelan, ¿no? En los momentos en que, digamos, hay un temblor, ¿no? Una duda, ¿no? En el momento de abordar un caso, ¿no? Apelan a IFA, ¿no? IFA, de repente, según he creído yo entender, aporta algo que tiene que ver con el destino, tiene que ver con lo que va a suceder, ¿no? Cuando un babalao transmite eso a un paciente, ¿qué piensa? Mira, Transmite incluso la fatalidad del destino. claro, la honestidad en la interpretación de IFA es fundamental. La honradez en la interpretación de IFA es perfectamente manipulable por el babalao. Y si hay otros intereses que no sean la de nuestra voluntad de servicio, pues ahí empiezan a funcionar ya otros elementos de tipo, como decirte, hasta económicos, comerciales, lamentables, que no son para nada infrecuentes. Para nada infrecuentes. La honestidad es fundamental, depende de la competencia del babalao. El conocimiento que tiene, inevitablemente hay que tener del problema específico que la persona confronta en ese momento para que la interpretación de IFA sea la adecuada para ese problema. Te pongo por caso lo que hablaba José ahora mismo de la mujer que tenía dos alternativas. El doctor IFA, o Sardí, le advierte a la persona: hay que pensar muy bien la decisión, hay que valorar muy bien qué hacer, porque una vez que comiences que inicies un camino, cuando retrocedas, si logras hacerlo, vas a encontrar todos los caminos demás cerrados. Es un ejemplo que te pongo, ¿no? Muy concreto y muy específico, ateniéndome a lo que nos contaba José. Es una mecánica, digamos, que la consagración en IFA, y eso quizás debemos haberlo dicho, que la persona reciba su propio IFA y conozca su predestinación, lo pone en una situación, digamos, más cómoda para asumir su propia vida, su propia existencia. Después, decía mi padrino, imagine usted que la vida, estamos en la calle, esta se llama de la Virgen de los Peligros. Digamos que la Cibeles no está muy distante, puede ser un lugar más lejano. La vida empieza aquí y termina, digamos que no sé en qué calle. Usted va a transitar eso, y si usted conoce su predestinación, usted va a transitar ese camino que es su vida, desde el nacimiento hasta la muerte, de la mejor manera posible. Esto hace, como decir, imposibilita que usted sea víctima de azares, de contingencias, de fenómenos que van a ocurrir en su vida que de alguna manera obstaculicen este camino. No, para nada. Usted va a tener problemas y dificultades. Mientras más conozca usted su IFA, su predestinación, más fácil debe ser usted por usted mismo encontrar la solución en un momento determinado ante la aparición del obstáculo. El ENI se llama el obstáculo. Si usted no tiene la solución, va a haber entonces el babalao. Y entonces que se consulta IFA para ese problema específico. Mi padrino lo decía como una metáfora. Usted sale de esta calle y va hasta no sé dónde, y cuando llegó a la Cibeles resulta que hay un tranque, o se rompió el semáforo, o un accidente y usted no puede seguir. Usted tiene que buscar un atajo para después retomar nuevamente el camino. Ese atajo es IFA que se lo da en un momento determinado. Que consulta el babalao, ahora mira, ante esta situación, que es el tranque, que hay no sé dónde, o el accidente que ocurrió y está cerrado el camino, dobla a la derecha por aquí, coge a la izquierda y después retoma el camino de tu predestinación nuevamente. Una metáfora de
un símil que utilizaba mi padrino con mucha frecuencia. Ese es el sentido que tiene. Ahora, quien no tiene IFA, que es la mayoría de las personas, van a consultar a Babalawo por problemas coyunturales de la existencia. Que repito, puede ser la enfermedad, puede ser el trabajo, puede ser la falta de pareja, puede ser la dificultad con la pareja, puede ser que no tengo hijos, en fin, los problemas de la persona humana. Y el Babalawo es una consulta específica para esa persona, para ese problema específico que tiene en ese momento. Y IFA siempre debe dar una respuesta inteligente, que el Babalawo debe interpretar. Creo que tenemos que ir cerrando, no sé, una pregunta, pero no me parece ya por ahora, pero quiero decir algo. Recuerdo que bueno, recién me hizo acordar. Andaba yo hace 2 años, 2, 3 años, me acuerdo cuando, en un problema, investigando algo. Y dice, estaba investigando, me traía mal. Estaba mal traer, tenía ganas de no avanzar por ese camino. De no avanzar. Y me acuerdo que fui a Cuba y estuvimos hablando con Tato y consulté con Tato y Tato, con IFA, me dijo, debes seguir por el camino, dice IFA, porque si retrocedes, atrás no hay nada. Y efectivamente el valor de la metáfora, ¿no es cierto? De una verdadera metáfora, ¿no es cierto? Porque indica, ¿no es cierto? No es que me dijo, bueno, pero entonces, como pueda, ¿no? No retroceda porque atrás no hay nada, ¿no? Después uno está libre de albedrío, uno puede retroceder, no retroceder, hacer lo que le parezca a uno, es así. Lo cierto es que IFA, ¿no? Frente a la consulta precisa de qué se hace con este camino, así, IFA contesta, no retrocedas porque atrás no hay nada. Me parece que este es el valor de la metáfora, en tanto el poema siempre será, podríamos decir, lo excelso del lenguaje, siempre será lo que transforme. Es muy difícil hablar así porque vivimos en la época del olvido, vivimos en la época del olvido, del amor al olvido, del gusto por el olvido. Quiero olvidar lo que me duele y por lo tanto quiero olvidar, ¿no es cierto? Y en la época del olvido, ¿no es cierto? El poema es la memoria y el linaje y la memoria de la historia y la cultura, ¿no es cierto? Es decir, y esto está en el corazón, tanto de lo que trabaja Tato como en lo que trabajamos nosotros como psicoanalistas, ¿no es cierto? En ese corazón. Por supuesto que, como dice Lacan, nuestra voz es débil, muy débil. Es una voz débil porque nosotros venimos a traer cosas que no son útiles al consumo, podemos decir, súbito, instantáneo, ¿no es cierto? A la maquinización del sujeto y a la eliminación del sujeto que está planteando el mundo contemporáneo. Pero quise traer esta anécdota, no es por cerrar armónicamente, ni mucho menos, sino porque es verdad. ¿No? Y es verdad que fue así, es verdad que esto sucedió, y es verdad que es una indicación. Y esa fue la indicación, ¿no es cierto? Y siempre debemos rescatar, cada vez que escuchamos a alguien que nos habla en el registro, donde el lenguaje suena cuando nos trae el sonido del viento, el ruido de la hierba, ¿no es cierto? Y lo que el hombre puede hacer con todo eso cuando sabe escuchar, ¿no es cierto? Porque el psicoanálisis se parece mucho a lo que hace Tato, mucho se parece a lo que hace Tato, porque el psicoanálisis intenta que no se trata de pescar el pescado y mostrarlo, se trata de dejarlo nadar, ¿no es cierto? Dejarlo nadar en su ser vivo, en lo vivo del lenguaje, no agarrar el pescado, ¿no? Esto es fundamental. ¿Cómo se dice angustia? Hay una palabra que se dice angustia. Sí. Es angustia. Una historia de IFA cuenta que Orúmila consultó a IFA. IFA le dijo que debía alertar a la comunidad porque venía una tormenta fortísima y había que prepararse, asegurarse. Primero debía empezar, por supuesto, por las personas humanas, después los animales, por último las plantas. Orúmila salió, un peregrinaje, avisó a todo el mundo, preparen, aseguren las puertas, las ventanas,
casitas más pegadas al piso porque el viento no las levante, a todos los animales que buscaran guaridas, lugares donde guarecerse, por eso venía. Comenzó a hablar con las plantas, empezó por supuesto por los árboles más fuertes, y frondosos y potentes, y los baobabs, los quiebrahachas, las ceiguas grandes, en que tormenta, por fuerte que sea, no puede con nosotros. Habló con la hierba extendió mucho a Rúbila e hizo el sacrificio previsto por Ifá, además de esto de guarecerse. Una tormenta vino, arrancó los árboles del bosque de raíz, las raíces estaban al aire. Y la hierba, ante que él no hizo el sacrificio, se inclinó. Y después se enderezó. De ahí el sentido de la palabra mofó, orí, vale. Se repite mucho, mofó, vale, mofó, vale, es cuando yo humildemente pongo mi frente en la estera. Y hay un rezo, conjuro, una palabra, cuando uno hace una ofrenda a su propio orí. Dice, bobo tuiche, orí, mofó, orí, vale. Bobo es mucho, todo. Tú se va, se aleja, no está más. Iche, la angustia. Mofori, vale. Bobo tú, Iche, Ifá, o Bobo tú, Iche, Ori, Mofori, vale. Todas las angustias se van, Ori. Cuando yo humildemente pongo mi frente en la estera y hago el sacrificio adecuado. Sí está la angustia, pero con el sacrificio y sobre todo con ese gesto humildísimo, poner la frente en la estera, y ahí meditar, y ahí pensar, y ahí darnos cuenta de que no somos más que eso, pobrecitas personas humanas. Bueno, el psicoanálisis sería la separación del odio. El odio siempre desemboca en la angustia. Me separo del odio, me entrego al don del lenguaje, me entrego a la reflexión del otro, y no al odio, al desprecio, al injurio, al ataque. ¿Cierto? No es un acto solamente de sometimiento en el sentido de humildad. Es una muestra de que soy sujeto del lenguaje, soy sujeto de abandono el odio, me desconecto del odio, me hago al don del lenguaje, ¿no es cierto? Me entrego a la proximidad, me entrego a la posibilidad del diálogo con el otro, del encuentro con el otro. Esto es lo mismo que ahí la angustia se logra su transformación. Pero claro, hay que poner de sí, como usted dijo, ¿no es cierto? Hay que poner fuerza ahí, en ese acto. Yo creo que